Bienvenidos a esta mesa de debate que organizamos en Demasí el Español junto con Dell, en la cual queremos analizar cuáles son las perspectivas en el ámbito de la ciberseguridad y de la transformación digital, especialmente en las pequeñas y medianas empresas, que son unas a las que a lo mejor no se les presta la atención que reciben los grandes ciberataques dirigidos a las grandes organizaciones, pero que en cambio también son objetivo de muchas de estas campañas. Y además estamos viéndolo en los últimos tiempos, conforme van avanzando este tipo de ataques, como son un objetivo también primordial. Y son un objetivo primordial mientras tienen unos recursos y una economía de escala que a lo mejor no les permite afrontarlos como puede hacer una gran empresa. Por tanto, ¿cómo pueden estas compañías afrontar estos retos, salir airosas de estos retos y, como dicen algunos expertos, cuando se produzca este ataque, conseguir que el daño sea el mínimo posible? Porque al final, comentábamos en una conversación previa a este debate, hay dos tipos de compañías, las que han sido ya atacadas y las que lo van a ser en el futuro. Por tanto, ¿cómo podemos afrontar estos retos? ¿Cómo podemos salir lo más indemnes posibles de ellos? Es lo que vamos a intentar debatir en la conversación de hoy, en la cual tenemos a 4 expertos en el ámbito, a los cuales procedo a presentar. Por un lado, a Javier González Alonso, Account Systems Engineer en Dell. Muy buenas, bienvenido. Muy buenas, muchas gracias. Tenemos también con nosotros a José Márquez, responsable TIC de la zona sur de la Compañía de Jesús. Muy buenas, José. Hola, buenos días. También tenemos a otro José, José Carlos Rodríguez, director de Tecnologías de la Información en Mutua Tinerfeña. Muy buenas. Hola, buenos días, Alberto. Gracias por la invitación a Disruptores e Innovadores y encantado de estar aquí. Perfecto, encantados de tenerte. Y por último, pero no menos importante, a Miguel Ángel Abad, administrador de sistemas y ciberseguridad de Jesús Navarro S.A., o más conocida como Carmencita. Muy buenas, Miguel Ángel. Buenas. Pues, si os parece, ya he introducido un poco la temática, pero sí que me gustaría romper un poco el hielo con una pregunta genérica que nos permita sentar las bases de la conversación. ¿Cuáles son, en vuestra opinión, los principales retos en materia de ciberseguridad que encontráis en vuestro día a día? No sé si estáis percibiendo que están aumentando estos ciberataques, estas campañas dirigidas contra negocios como los vuestros, y cómo estáis moviéndose en este terreno. Si queréis, empiezo por José Carlos Rodríguez, que te tengo en primer plano, y Vale. ya abro el debate para el resto de ponentes. Bueno, nosotros quizás, tal como lo que estamos percibiendo, lo que estamos viviendo, es que el reto fundamental que tenemos es evolucionar los componentes de nuestro ecosistema de seguridad, de nuestro ecosistema de protección, al mismo ritmo, a la misma rapidez que evolucionan las vulnerabilidades y las amenazas, ¿no? Esto nos está sometiendo a un estrés que no es menor, y que no es menor un poco de la manera que introducías al principio, es decir, las pymes, los recursos que tenemos para dedicar a determinadas disciplinas, pues no son los mismos que las grandes empresas. Sin embargo, las amenazas y las vulnerabilidades sí que son las mismas, ¿no? Entonces, en ese sentido, el mayor reto que nosotros estamos percibiendo ahora, o estamos interpretando en el contexto actual en el que nos encontramos, es intentar mantener el ritmo de evolución de los componentes que conforman nuestro ecosistema de protección, al mismo ritmo que evoluciona las vulnerabilidades y las amenazas, ¿no? Pues si entendíamos como que una sociedad quizás cada vez más digitalizada, donde nos obliga al concepto de transformación, a ese concepto de trabajo híbrido, trabajo remoto, teletrabajo, expande esa frontera, esa superficie de ataque, mantener y asumir ese incremento de riesgo es para nosotros, y más que somos una aseguradora pequeña, pues es un reto importante. Ese es el mayor reto, ¿no? Después también se aderezan con otros tipos de derivadas, ¿no? Las derivadas regulatorias, que tampoco son menores y que también nos exigen cada día más. Desde el punto de vista regulatorio, quizás nosotros en el ámbito asegurador estamos sujetos también a una presión importante. Desde el punto de vista global, pues todo lo que es NIST, todo lo que es DORA, todo lo que es seguridad de las redes y sistemas de información, o todo lo que es la resiliencia de los sistemas de información, en nuestro caso se incrementa con el tema de las directrices TIC, directrices de gobernanza de la IOPA, que es el regulador asegurador europeo, ¿no? Entonces todo el conjunto, el mayor reto es convivir y equilibrar todo el conjunto de amenazas crecientes
tanto por el concepto de transformación digital y digitalización, con también una presión importante desde el punto de vista regulador, ¿no? Esos son para nosotros los mayores retos, ¿no? Supongo que después ahora iremos compartiendo con los compañeros con los que tengo el lujo de compartir sesión cosas más concretas, ¿no? Pero así a vuela pluma es, oye, intentar no perder paso con respecto a las vulnerabilidades al mismo tiempo que cumplimos con el regulador y cumplimos con las demandas de nuestros clientes desde el punto de vista de la transformación digital, de la digitalización, de gobernanza de datos, etcétera. Sí, porque a veces podemos perdernos en ese mare magnum de compliance, ¿no? Que al final requiere muchísima burocracia, muchísimos checklists, y a veces podemos perder incluso esa otra parte de, oye, ¿cuál es la ejecución real? Y que tenemos unas amenazas reales que van más allá de lo que es un checklist. Cómo hacer convivir y equilibrar ambos extremos es algo realmente interesante que luego vamos a comentar en detalle. Paso, si queréis, Miguel Ángel Abad, para seguir con esta introducción de perspectivas generales, de cómo veis en vuestro caso estos retos que estamos afrontando. Pues vamos a ver, aparte de lo que ha comentado el compañero José Carlos, que es 100% estoy de acuerdo con él, una cosa que también es muy difícil de hacer comprender, sobre todo a la parte de dirección de la empresa y todo eso, es el tema de que tienen que aprender a cuidar los datos informáticos, ¿vale? Los datos digitales, como si fuera un candado de casa. O sea, las empresas invierten mucho en el tema de seguridad, cajas fuertes, cerraduras, vigilancia, cámaras, etcétera. Y luego la parte de sistemas de ciberseguridad, etcétera, comunicaciones, esa parte como que está ahí, es algo que se queda alejado de la vista y no se le da tanta importancia. Entonces hay que conseguir que cambie un poquito la mentalidad, que la gente le dé tenga más concienciación del tema de la seguridad digital, y que, al igual que no dejarían un post-it en la alarma, poniendo la clave de la alarma del esto, pues que lleven cuidado también a la hora de no dejar post-its en la mesa con contraseñas, utilizar claves robustas. Al final es educar un poquito tanto a dirección como al usuario que utiliza todo el día la tecnología, porque podemos hacer 1000 cosas en temas de ciberseguridad, pero si el último eslabón es el que falla, tenemos un problema. Bueno, hay toda la parte de concienciación, de formación y también de gestión de lo cultural de todos los empleados es fundamental, porque lo que tú comentabas, creo que estaremos todos de acuerdo que podemos tener el mejor firewall del mundo, pero si después un ataque de ingeniería social consigue desmontar cualquier protección, pues obviamente no ha servido de nada. Bueno, José Márquez, no sé si por tu parte, cómo también estáis afrontando este tipo de retos y de tendencias. Sí, nosotros básicamente los retos son los que han comentado los compañeros. Es cierto que a nivel de educación no somos una compañía que por sí parezca que nuestros datos son especialmente golosos, pero al final el daño reputacional que sufres en cualquier tipo de incidencia de este tipo tiene casi más valor que el de los propios datos en sí, ¿no? Y sí, es cierto que no hay una conciencia a nivel de usuario final, no existe todavía. Conforme se van produciendo casos cercanos, la gente va despertando un poquito esa mayor prudencia a la hora de acceder a cualquier tipo de sitio o de contestar cualquier tipo de mensaje, etcétera. Y también lo que decía Miguel Ángel es una lucha constante que tenemos con los departamentos de administración, con los departamentos financieros. La cultura del gasto en informática sí que está. Sistemas, bueno, hay que comprar, todos los años hay que dedicar una parte importante del presupuesto a la inversión, pero en ciberseguridad todavía no existe. Y sin embargo, la ciberdelincuencia cada vez es un negocio más rentable, cada vez más profesionalizado. Vamos viendo que los ataques son cada vez más finos, hay más inteligencia detrás, hay más talento detrás y más especialización. Por tanto, el reto es tremendo, porque evidentemente las compañías pequeñas no tenemos recursos para ir a ese ritmo que decía José Carlos que debemos ir. Nosotros siempre vamos por detrás. Es algo que tenemos que tener asumido. Siempre. No podemos aspirar a ir por delante. Hay demasiado negocio en juego en la otra parte como para que nosotros podamos aspirar a ir por delante de esto. Una vez que tenemos esto asumido, bueno, pues minimicemos el riesgo dentro de lo posible y maximicemos la capacidad de respuesta. Exacto.
y tengamos un plan por si el ataque es exitoso. Que esa es la parte que, digamos, ahora falta. Es decir, ante la pregunta de... Yo creo que va evolucionando, ¿no? La pregunta de si vas a ser atacado o no, o lo que hablamos de que hay dos tipos de empresas, las que han sido atacadas y las que no. Creo que ya es incorrecto. Creo que todas las empresas han sido atacadas, pero algunas de ellas con éxito y otras no. O sea, todas las empresas han sido atacadas. La pregunta más correcta sería ¿cuántas veces? ¿Al día o al mes? Y nos sorprendería la cantidad de ataques que probablemente detectéis en vuestros sistemas prácticamente diariamente, ¿no? Otra cosa es que sean exitosos. Javier, de hecho, te quería preguntar para acabar contigo, porque hemos visto la perspectiva de ellos en sus casos de uso, en sus empresas concretas, además de 3 sectores distintos, como es seguros, como puede ser industria, agricultura, como puede ser el ámbito educativo. Vosotros trabajáis con grandes empresas, trabajáis con pymes. No sé cómo veis ahí esa diferencia en cómo se aproximan las pymes respecto a las grandes compañías en el ámbito de la ciberseguridad y cómo afrontamos, o cómo veis vosotros con esa perspectiva también internacional que tenéis, cómo veis el panorama tal y como está ahora. Estamos absolutamente todas las empresas y organismos en la misma, ¿vale? Porque como bien decía José, vamos por detrás de los hackers y los malos y cada vez están más especializados. Y no es verdad que el coste reputacional que pueda tener para una empresa más grande pues sea mayor que para una pyme, pero todas están siendo atacadas porque también, como decía Miguel Ángel, igual es más sencillo atacar una empresa más pequeña que una más grande, ¿ves? Pero fíjate, un dato que demuestra que cada vez son ataques mucho más sofisticados y que va a ir siempre un pasito por delante de nosotros. Vi el otro día una estadística de IDC que el tiempo medio desde que se infiltran en tu organización hasta que ejecutan el ataque es de 3 meses, de 100 días. ¿Vale? Esto quiere decir que, claro, fijaros si se han sofisticado los ataques. Antes era pues el típico correo de phishing y directamente en cuanto entraba, pues encriptar datos y tal. Pero con un backup correctamente configurado, restaurábamos y el impacto no era tan gordo. Ahora lo que hacen es infiltrarse en nuestra organización, ver cómo hacemos las cosas, ver cuál es nuestra red de producción, ver cuál es nuestro sistema de backup y atacarte el backup. Porque si te consiguen comprometer tu sistema de backup, en ese momento comprometen tus datos principales y ya no hay restore que valga. Pues siempre es más complicado ese tipo de ataques, siempre van a ir un pasito por delante y nosotros tenemos que ir, pues bueno, ayudando. Nosotros ahora, ¿qué hacemos? Independientemente de que sea una empresa pequeña o grande, ayudar a, obviamente, a poner más capas y más capas de seguridad, pero también ayudar a y qué hacer, cuál va a ser mi protocolo en caso de que realmente el ataque sea exitoso, porque en algún momento sucederá, cuál es mi plan de recuperación, en qué orden tengo que levantar, cuáles son mis sistemas más críticos y tenerlo claro para que en el momento en el que suceda, saber qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Porque obviamente va a ser un momento de pánico bastante importante y tener al menos una guía que me ayude a tener los pies en la tierra en ese momento va a ser fundamental. No sé, ahora que has comentado ese cambio, ¿no? En el tipo de ciberataques que reciben las compañías, no sé cuáles, si queréis atreveros a confesar cuáles habéis recibido, cuáles han intentado ya afectar a vuestras compañías, o a cuáles teméis más, porque estamos viendo eso, desde ataques de ransomware, phishing, que pueden afectar a una compañía, bueno, que ya llevan años afectando a las compañías, pero eso, ataques persistentes que estamos empezando a ver, ataques de denegación de servicio que a lo mejor en determinados casos pueden ser también críticos en un momento puntual para una empresa que no puede ofrecer sus servicios. No sé eso, ¿cuáles os han podido atacar, si lo queréis confesar, o cuáles teméis más de cara a los próximos meses? No sé quién se atreve a romper el hielo aquí. Bueno, por mantener el orden, no tengo ningún problema. Nosotros estamos sometidos a bastante presión, o esa es mi impresión. Hemos sufrido ataques de ransomware que han conseguido entrar con éxito en nuestra infraestructura. Es verdad que hace muchísimos años, muchísimos en tiempo actual. Estamos hablando de 2017, por ahí.
Eso ya en el mundo tecnológico es la prehistoria. Eso es prehistórico. Pero sí hemos tenido experiencias y es verdad que estando totalmente de acuerdo tanto con José como con Javier, hubiésemos mejorado muchísimo nuestra agilidad en la respuesta de haberlo tenido mejor protocolizado, ¿no? Eso ha sido una enseñanza que hemos ido incorporando. Pero después también estamos sometidos a mucho phishing, a mucho intento de intrusión, de robo de credenciales, miedo. Te acostumbras casi que a convivir con el miedo, ¿no? Miedo, al final son un conjunto de vulnerabilidades que ves día a día y que vas asumiendo que en un momento determinado vas a caer. Por eso que decía tanto Miguel Ángel como José, que vamos un paso por detrás y entonces te focalizas también un poco en esa capacidad de respuesta para no interrumpir el servicio, ¿no? Pero ya te digo, nosotros a diario tenemos muchísimos intentos de intrusión, muchísimos intentos de robo de credenciales, muchísimo phishing y de ransomware está a la orden del día y ya hemos caído, ya tenemos experiencia y bueno, no, no descartamos volver a caer, porque es que, como también decía Miguel Ángel, el eslabón, tu nivel de seguridad viene marcado por el eslabón más débil, ¿no? Entonces, bueno, hacemos mucha concienciación, los usuarios son muy colaborativos, por más que a veces, pues yo qué sé, la gestión de identidades les parece un engorro, por más que les parece que determinadas nosotros plataformamos pues siguiendo buenas prácticas muy habituales en el sector, donde pues ahora con trabajo remoto y dispositivos móviles prácticamente que bloqueas todo. Entonces, bueno, les produce un engorro, te trasladan su malestar, por llamarlo de alguna manera, pero al mismo tiempo van siendo conscientes de que la seguridad es una cosa de todos, ¿no? Y colaboran de buen grado, ¿no? Entonces, miedo a cualquier cosa. Miedo a todos. Miedo a Sí, todos, pero bueno, vas luego viendo, depende de la semana, el vector de ataque y el objetivo va cambiando un poco, se mantienen más o menos los top 10, los top 5, pero miedo quizás a todo, ¿no? Te acostumbras a vivir con esta incertidumbre, ¿no? Y te focalizas en lo que decía Javier. Es decir, oye, cuando ocurra, vamos a ver de qué manera levantamos, de qué manera salimos de la situación que nos toque vivir. No, y de hecho, esa será la siguiente pregunta, que es cómo os estáis protegiendo, qué medidas estáis tomando para evitar o minimizar los daños de esto. Y me ha gustado mucho el tema que has introducido de la fricción también con los usuarios, que muchas veces estas medidas de seguridad van en contra de otra de las prioridades de los equipos TI, que suele ser la experiencia de usuario. Y claro, al final estás poniendo trabas, estás poniendo impedimentos a su actividad cotidiana o a lo que ellos quieren hacer por el bien de la seguridad, pero claro, en muchos casos también los propios usuarios intentan saltarse ese tipo de trabas. Miguel Ángel, José, no sé cuál de Yo vosotros. mismo. Seguimos con el mismo Yo orden, mismo. Miguel Ángel. Seguimos hacia el orden y ya está. Nada, la verdad que lo que comentabais, José Carlos y tú, Alberto, que el tema de los usuarios, la verdad que sí que es verdad que últimamente se ve al usuario, aunque sí que lo perjudicamos, entre comillas, ¿vale? Porque todo esto siempre intentamos hacer comprender que es por su seguridad y por la seguridad de la empresa. Pero parece que últimamente están entendiendo un poquito más el tema de que, por ejemplo, hace un tiempo ya se implantó el tema del doble factor de autenticación, que hay que verificar con el móvil y todo eso, y te dicen, pues mira, esto es muy curioso, y se interesan un poquito por los gestores de contraseñas, o sea que parece que va un poquito la mentalidad cambiando y por suerte parece que estamos dejando de ser un poco los malos en el mundo en este ámbito. Y el tema del miedo, pues yo sobre todo tengo miedo a lo desconocido, porque lo conocido, pues bueno, siempre está ahí ahora los ransomware, ahora está saliendo mucho la palabra de los wipeadores, ¿no? Que es el tema de eliminar todos los datos, no sé, es que no sabemos lo próximo que puede venir. Puede ser, sí, ante todo esto nos vamos protegiendo, como ha comentado José Márquez, nos vamos protegiendo, vamos detrás un poquito, siempre bloqueando, sale una vulnerabilidad de algo de impresoras, bloqueamos, vamos siempre un poquito por detrás. Pero claro, si un día, ahora con todo el tema de Rusia y todo eso, sale una historia que tenían ahí el botón rojo preparado detrás del telón, le pulsan el botón rojo y no sabemos qué puede pasar. Entonces, yo sobre todo miedo a lo desconocido y a no saber cómo detectarlo, sobre todo, porque es el principal problema, porque lo que podemos detectar estamos intentando siempre ir ahí buscando y hurgando a ver qué podemos ver, pero lo que no sabemos todavía que está ahí, y el problema es que hay 1000 tecnologías que seguro que no sabemos, todavía no conocemos, ese es el problema.
Bueno, esperemos que Putin no tenga un botón rojo en el ámbito cibernético, aunque digo sabemos Putin que, o gente que muchos aprovecha. grupos ciberdelincuentes tienen o están asociados a agentes del Estado y en concreto a Claro, países claro. como Rusia. Claro, pero el problema a lo mejor no puede ser incluso Putin, pero cuando hay ruido por un sitio aprovechan todos los demás para utilizar ese ruido y salir adelante. Entonces, es el mundo en general. Lo vimos con la pandemia, los ataques de ingeniería social, Sí. aprovechando la pandemia. José, por tu parte. Sí, nosotros ataques hemos tenido de todo tipo. Algunas veces, desgraciadamente, con éxito. Gracias, afortunadamente, pérdida final de información nunca hemos llegado a tener, siempre se ha podido recuperar con un coste al final importante, porque bueno, levantar los sistemas y recuperar los datos también tiene un coste bastante importante que hay que entender. Desde ataques muy románticos del típico alumno que lo que quiere es tirar una plataforma de teleformación para evitar un examen, que tiene hasta su punto así más tierno, bueno, pues ataques efectivamente que de extorsión y donde en algún momento nos han puesto las cosas bastante complicadas. Tenemos uno muy reciente porque desde el jueves hasta el domingo hemos venido recibiendo una serie de intentos de acceso bastante diferentes a lo que veníamos viendo hasta ahora, donde, bueno, cortando algún puerto, bloqueando alguna zona por geolocalización, algún rango de IP y tal, bueno, conseguíamos cortar. En este caso era, bueno, pues volvían desde otro sitio, casi siempre del sureste asiático, a diferentes puertos y con diferentes, incluso a diferentes tecnologías, ¿no? A servidores de diferentes sistemas operativos. No estábamos acostumbrados a ver este tipo de ataques nosotros, al menos. Y por eso os digo que cada vez van siendo más finos. Decía Javier, sí, es que están en tus sistemas 3 meses antes de que den la cara. Quizás a eso es a lo que un poco más estamos teniendo ahora. Y aparte de todo esto, y como muy bien decía Miguel Ángel, a lo que venga por delante, que seguramente podemos intuir, pero que no sabemos, en el ámbito de la educación siempre nos da miedo una cuestión. Estamos trabajando con datos de menores y estamos trabajando con la confianza de que las familias depositan en nosotros, especialmente sensibles, ¿no? Lógicamente, todas las empresas tienen datos de carácter sensible. A nosotros nos preocupa mucho que cualquier volcado de información de los alumnos, que eso no hace falta, digamos, un gran ataque a gran escala para conseguir que algo de eso se vuelque, sino atacar a lo mejor el sitio más vulnerable de un dispositivo, de un profesor. Tampoco vamos a dar más pistas, ¿no? Pero eso también nos preocupa mucho, ¿eh? Más allá de que, evidentemente, las grandes cuestiones también. En esta pequeña es algo que por el sector en el que estamos, pues le prestamos mucha atención. Yo que conste que nunca me hubiera esperado el perfil de ciberdelincuente de un alumno intentando quitarse un examen. Bueno, y si lo hubiera sabido en mis tiempos, a lo mejor lo hubiera planteado. Pero esto da para otra mesa redonda solamente de ese tema. Sí. Hay que ficharle, de hecho. Hay que ficharle. No, Estoy de acuerdo. Irlo pensando, mira, ya tenéis refuerzo para vuestros equipos, tanto que pásame el currículum, José, pásame el currículum. Mira. Oye, os quería introducir, una vez que ya, y Javier, empiezo contigo si quieres, hemos introducido cómo son los ciberataques o a qué os estáis enfrentando en estos momentos. Ahora me toca preguntaros por la otra parte, ¿qué es lo que estáis haciendo o cómo se pueden las empresas proteger? ¿Qué tipo de tecnologías pueden implantar? Habéis comentado, por un lado, obviamente, tener soluciones de backup y de recovery para una vez que se produce ese ataque. ¿Cómo poderlo prevenir? Obviamente estamos viendo muchísimos sistemas, tanto en las redes propiamente dichas, como en lo que son tecnologías tradicionales de detección y de intrusión. Firewall no sé si hoy en día sigue teniendo sentido considerando que la superficie de ataque es infinita. Javier, si quieres empiezo por ti, luego os pregunto el caso con una perspectiva un poco más general, y luego os pregunto el caso concreto de cada uno de vosotros. ¿Qué habéis hecho, además, aprendiendo de esas lecciones y de ese día a día que estáis trabajando? Javier. Pues nosotros estamos intentando, como decíamos antes, como la seguridad tiene que ver con absolutamente todos los elementos, recursos humanos y elementos hardware y software de la empresa, la visión es un poco desde distintos puntos de vista. A nivel de infraestructura y de software, lo que intentamos es que la seguridad sea de manera intrínseca a la infraestructura, incluso a todos y cada uno de los dispositivos. Como decías antes,
¿Firewall tiene sentido? Sí, sigue teniendo sentido, pero tiene quizá más sentido distribuir esa seguridad, ese firewalling, esa seguridad a nivel de red, microsegmentación en todos y cada uno de los dispositivos, desde el dispositivo móvil a los laptops, a los ordenadores, para que cada dispositivo sea de por sí seguro. Tenga Zero Trust, tenga doble factor de autenticación, como decíamos antes, que ha mejorado bastante. Y luego, otro ámbito muy importante en el que estamos ayudando a las empresas es a crear los americanos lo llaman el concepto de air gap, ¿no? Ese entorno aislado que sea tu última salvaguarda, ¿no? Tu vault, tu caja de seguridad. No me sabía el nombre, donde tengas los datos mínimos que te permitan levantar tu empresa. Porque lo que decíamos antes, por un lado, pueden estar intentando robarte información y por otro lado, pueden estar intentando simplemente, o mientras te intentan robar información, lo que consigan es tirar toda tu producción, parar tu negocio y que tú tardes X meses en levantar tu producción. Una universidad española ha estado 3 meses parada por un ataque de este tipo. ¿Ha perdido datos? Creo que ni uno. Pero ha tardado 3 meses en levantar su negocio. Entonces, lo que estamos ayudando a nuestros clientes es, primero, identificar cuáles son esos datos mínimos, cuál es tu unidad mínima viable de negocio para levantar, y les ayudamos a colocarlos en un sitio que sea totalmente indetectable por un intruso. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos un repositorio de backup. Tu repositorio de backup, vamos a llamarlo de producción, el que tienes activo, que ya de por sí tiene sus medidas de seguridad importantes y adicionales, ¿no? Doble usuario para borrar un backup, el worm, protocolos específicos de acceso, todo este tema avanzado de seguridad. Pero aparte lo que hacemos es colocar otro segundo repositorio que no esté conectado a tu red de producción y que esté totalmente aislado, conectado por un cable punto directo entre el repositorio principal y este segundo, de tal forma que sea solo este segundo el que se traiga los datos a un pool. O sea, levanta los puertos físicamente, se traen los datos y tira los puertos. Y esa es la única conexión que tiene. No tiene conexión con producción, está administrado por otro usuario, de tal forma que es totalmente indetectable por un intruso que esté dentro de tu organización, esté en los meses que esté. Porque incluso este primer repositorio no conoce la existencia del segundo. Incluso si te comprometen tu software de backup, tu repositorio de backup, desde ahí es físicamente imposible saltar a ese otro. De tal forma que en caso de que el ataque sea exitoso, y cuando digo ataque exitoso es que hayan conseguido comprometer tu backup incluso y luego tu producción, podamos irnos a este vault, a este air gap aislado, y ahí consigamos levantar tu unidad mínima de negocio para empezar a hacer esas restauraciones ordenadas. Si le metemos un tema de inteligencia adicional que sea capaz de ir analizando si los backups que me estoy llevando ahí han sido previamente comprometidos, y aparte me permite en el momento de hacer esas restauraciones, esos análisis previos, para que cuando restaure algo no esté algo ya que ya estaba comprometido previamente, que por eso hay veces que tardamos tanto en levantar la producción. Así es como conseguimos agilizar los procedimientos para levantar nuestra unidad, nuestro negocio mínimo viable en caso de que el ataque haya sido exitoso. Esta es la parte, digamos, que este año está teniendo un boom, ¿no? Porque está entornos como el NIST, pues, van por aquí, ¿no? Crear este air gap, este vault, estaba último recurso para partir de ahí arrancar en caso de que el ataque haya sido completamente exitoso a la hora de comprometer tanto tu account como tu producción. No, realmente interesante, oye, poder partir de esa unidad mínima y poder levantar, aunque sea poco a poco, pero por lo menos no tener esa interrupción que comentabas de 3 meses o 4 meses con la compañía tirada. Vuelvo a preguntaros, una vez que hemos visto esa perspectiva un poco más disruptiva que nos comentaba Javier, os pregunto por lo que estáis haciendo en el día a día en realidad. José Carlos Rodríguez, sí que empiezo por ti, siguen por el mismo orden.
Súper interesante, Javier, ese concepto. Nosotros básicamente lo que realizamos es nos sometemos generalmente a auditorías periódicas. Y cuando digo periódicas, al estar en el sector asegurador, pues digo con frecuencia superior a semestral. Es decir, estamos constantemente, si no es con una auditoría de acompañamiento, auditoría financiera, es un informe de riesgos para la DGS o auditorías más específicas ya que salen del tema regulatorio de gobernanza de TIC, ¿no? Esas auditorías lo que ponen es analizan dónde estamos y hacia dónde van las tendencias y nos ayudan a focalizar nuestros esfuerzos en ir cerrando el gap. Ese concepto de siempre vamos un poquito por detrás que decía José, ¿no? Y bueno, priorizamos las tareas en esas vulnerabilidades que nos detectan periódicamente estas auditorías. Al final lo que consisten es ir dotándonos de mayores componentes que han ido evolucionando. Pues si hablábamos de seguridad perimetral, seguridad del punto final, segmentación de redes, gestión de identidades, etcétera, pues ahora nos estamos moviendo ya en aspectos que puedan tener que ver con WAF, con IRM, con DLPs, con análisis de comportamiento, ¿vale? Ya algo un poquito más refinado a lo que tenga que ver con, o aderezando lo que pueda tener un SIEM tradicional y ya moviéndonos hacia ese análisis de comportamiento y por ahí van los tiros, es decir, vamos por revisar constantemente nuestro disaster recovery, nuestro plan de réplica, que evidentemente es algo muy menor a lo que estaba hablando Javier. Pero vamos muy en eso, prepararnos para cuando tengamos un incidente y al mismo tiempo ir complementando nuestro ecosistema de seguridad, nuestro ecosistema de protección para las vulnerabilidades que las tendencias y los expertos nos van marcando como más prioritarias, ¿no? Esa es nuestra forma de trabajar. También es verdad que estamos muy marcados por un enfoque muy metodológico y muy asociado también. Nosotros tenemos un área bastante importante de lo que es desarrollo de aplicaciones, muy agile, ¿no? Muy aproximaciones iterativas, ¿vale? Poco a poco hacia un entorno relativamente confortable o en el que podamos dormir un poco más tranquilo. Ese es nuestro enfoque. Ojalá poder dormir más tranquilo, yo creo que es el objetivo de todos nosotros. Y comentabas, la tecnología menor pero fundamental, lo que has comentado, que estáis llevando a cabo, más allá de, obviamente, después que esto sea una constante evolución y implementando nuevas tecnologías también para la protección en ese sentido. Miguel Ángel, por tu parte. Nada, pues ya prácticamente es lo que han comentado José Carlos y Javier. El tema del cero trust, que es ser muy desconfiado, aplicar siempre esa política. El tema de los móviles es una cosa súper vital que hay que hacer mucho hincapié últimamente porque es un eslabón muy débil también, como habíamos dicho antes, y es algo que la gente no tiene conciencia de meter un control en un móvil o lo que sea y Eso me recuerda al Bring Your Own Device, que eso estaba de moda hace 10 ¡Buah! años. Esto es Bring Your Own Devil, le llaman ahora al BIOS. Date tu propio demonio, eso, vamos, eso ya no queremos ver nada de eso en la empresa ya. Y el tema de las copias de seguridad es vamos, yo soy muy partidario siempre del 3-2-1 y aún así de la política esta que se sigue de 3 copias de seguridad en 2 ubicaciones diferentes, de mínimo una vez al día. El tema del disaster recovery es vital, es algo vital. Nosotros aplicamos esa política y sobre todo el tema porque está muy bien el tema del disaster recovery, pero si luego no se revise, no se audita esa copia de seguridad, luego vienen los madre mías cuando vamos a recuperar y vemos que no hay nada o que, como ha comentado Javier, puede estar comprometida también esa copia. Entonces, mínimo una vez a la semana, una vez al mes, levantar las máquinas, ver que operan, ver que arranca todo, que está todo correcto y marcar el check de que esa copia está correcta y ante un desastre muy grande, si no puedes recuperar la copia de hace 1 hora o de hace 2 horas, por lo menos perder lo mínimo, que sea recuperar una semana. Bueno, una semana supone mucho problema, pero bueno, los papeles seguro que estaban por ahí todavía para pasarlos otra vez a la máquina y ya está. Entonces, al final es lo que han comentado los compañeros, es eso. Bueno, y una semana, mejor una semana que nada. Claro, Totalmente, claro. Exacto. totalmente de acuerdo ahí. José, por tu parte, José Márquez.
Sí, nosotros estamos en un cambio ahora un poquito más profundo, porque hay dos cuestiones en las que hasta ahora siempre hemos confiado. Las copias de seguridad, que ya hoy en día tienen su valor evidentemente y son imprescindibles, pero no son el salvavidas final. Yo he sido profesor, sigo siendo profesor de ciclos formativos de informática, siempre he dado muchas asignaturas de seguridad, aunque ahora estoy en otras cuestiones. ¿Te han tumbado los sistemas para no hacer un examen contigo? Lo han intentado, lo han intentado. Pero yo siempre les planteaba una cuestión un poco trampa, de que si tenían que elegir entre medidas de seguridad activas o pasivas, que en última instancia, si no tienen más remedio, ¿por cuál tiraba? Claro, la respuesta siempre te pide el cuerpo, bueno, la pasiva, porque al menos por ahí, una vez que ya has entrado, como no vas a poder evitar al 100% que entren, pues ya puedes responder. Eso ya a día de hoy no tiene tanto valor, hace unos años sí. Entonces, ahí andamos cambiando un poquito ese concepto de cómo estamos haciendo y ubicando las copias. Otra cosa que ha desaparecido es el perímetro. El perímetro es algo que nos ha costado asumir, porque nos daba cierta tranquilidad, y aunque los sistemas llevan conectados a Internet ya mucho tiempo y tal, pero ya el perímetro hoy en día no existe, la seguridad Se ha hecho tan grande el perímetro, José. Claro, ya la seguridad perimetral para nosotros ya no existe, ya es otra cuestión. Y ahí estamos planificando, para septiembre esperamos tenerlo operativo, un cambio en todas las redes, con esto que ahora se llama conectividad web aumentada, SD-WAN y todo esto, pues estamos con este tema. Y más allá de eso, pues recordando constantemente a los usuarios en el punto que estamos y poco más. Básicamente son esos tres pilares en los que estamos trabajando ahora mismo. No, es realmente interesante porque te has adelantado a mi siguiente pregunta. Os iba a comentar con todo, ya lo veníamos viendo esa tendencia en los últimos años, pero especialmente a raíz de la pandemia ha habido una explosión de trabajo híbrido, de trabajo remoto o de estudiantes en remoto también. Hemos visto cómo los entornos virtualizados se han disparado para poder hacer frente a este tipo de desafío. Y obviamente eso, comentabais, el perímetro ya no existe. O sea, el perímetro ahora es prácticamente todo. El demonio que decía Miguel Ángel, tenemos el perímetro que llega absolutamente a todo y en muchos casos complicado de abarcar. Ya no podemos poner un firewall que controle ese perímetro y a partir de ahí todo lo de dentro lo consideramos seguro, todo lo de fuera lo consideramos sospechoso. Tenemos que adaptarnos, tenemos que dotar un poco de inteligencia, en este caso también a la red, como comentabas con SD-WAN. Tenemos también que asegurar esos entornos cloud virtualizados de alguna manera que nos permita afrontar este reto. Y vuelvo a empezar por Javier y seguimos en el mismo orden. ¿Cómo podemos llevar a cabo esto? Porque estamos ante una disrupción que en muchos casos ha sido un paso acelerado que se ha hecho durante la pandemia y ahora toca consolidar estos nuevos entornos y esta nueva aproximación porque entendemos que está aquí para quedarse. Con lo cual, ¿cómo llevamos SD-WAN? ¿Cómo aplicamos esa inteligencia, estos entornos cloud, virtualizados, híbridos? Tenemos todas las palabras del mundo para nombrarlo. Sí, a ver, la pregunta es bastante compleja porque al final yo creo que todos los organismos o empresas a estas alturas de la vida han tenido que tirar de algún hiperescaler, de alguna nube pública, y entonces ya empezamos a mezclar conceptos de eso, multicloud, cloud híbrida, dónde está mi perímetro, si es que lo tengo, con los móviles. Nosotros lo que abogamos es por tener una gestión común, independientemente de dónde esté situada la carga de trabajo, ¿vale? Con VMware sabéis que podemos unificar las operaciones para que, primero, tus operaciones sean comunes, que gestiones exactamente igual una carga de trabajo si está en tu data center o está en la nube pública o está en el Edge o es un dispositivo móvil, ¿no? Y obviamente ahí la virtualización de las redes, llevar esa inteligencia a las redes, como comentábamos antes, SD-WAN, NSX, virtualización de las funciones de red y que esté de manera intrínseca en todos y cada uno de los dispositivos es fundamental. Y que tu administración sea común, porque al final, me imagino que estaréis de acuerdo conmigo en que tenemos demasiadas herramientas que utilizar en nuestro día a día para gestionar nuestros sistemas. Si tenemos muchas más para toda la parte de seguridad, al final el problema es ya no solo estar al día,
estos ciberataques, sino tener recursos en la casa para saber gestionar todas estas herramientas. Se convierte en un problema. Por lo tanto, unificar las operaciones entre todos estos entornos es fundamental. Nosotros para esto nos apoyamos siempre en la parte de VMware, por supuesto. Javier, vamos, hay un aspecto que quizás, no sé si lo que te quieres trasladar o yo lo he interpretado así, pero vamos, nosotros sufrimos con intensidad, que es la complejidad creciente que tiene toda la gestión tecnológica. Entonces, ahora no solo incrementas el perímetro de seguridad, sino que la amalgama de soluciones tecnológicas que tienes que implementar, desarrollar, desplegar para poder dar satisfacción a esas necesidades de experiencia de usuario, esas necesidades de experiencia de cliente, tienen un crecimiento, vamos, importantísimo. Antes con cuatro soluciones, 4 tecnologías más o menos abarcabas las necesidades de usuarios y clientes, ahora es impensable. Ahora la complejidad tecnológica, o por lo menos nosotros nos hemos ido introduciendo progresivamente en una complejidad tecnológica, en una arquitectura, para poder convivir soluciones cloud con soluciones on-premise, soluciones de movilidad con soluciones más de puesto de usuario tradicional, trabajo híbrido, trabajo remoto, que te añaden una complejidad y una amalgama de tecnologías no trivial, no trivial. Entonces eso a nosotros nos está tensionando también y nos está exigiendo lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Temas de SD-WAN. A ver, nosotros nos estamos aproximando. El concepto nos suena a música. El concepto nos suena realmente a música. ¿Por qué? Porque yo creo que además... No, de verdad, nosotros vivimos en un territorio fragmentado. Somos un archipiélago donde hay municipios, pues nosotros tenemos una cierta posición de liderazgo en Canarias. Cuando digo liderazgo no me refiero a que seamos el número 1, pero sí que estamos dentro de las opciones de los clientes a la hora de cubrir sus necesidades aseguradoras. Pero claro, tenemos municipios muy pequeñitos. Entonces, las infraestructuras que nos vamos a encontrar ahí no van a ser fibra en el mayor de los casos. Y entonces, bueno, tener algo que nos permita independizarnos de operador, de tecnología del medio de comunicación, garantizando un rendimiento de las comunicaciones, para nosotros es música. Si además le damos, perdona un segundillo, le damos ese concepto de seguridad distribuida que podemos implementar a través de la SD-WAN, pues genial. Nosotros tenemos mucha experiencia con virtualización desde todo punto de vista, desde tanto con hipervisores como con contenedores y Docker, con Kubernetes. Para nosotros ha sido también pues otra parte de esa música que nos ha permitido empezar a plantearnos conceptos de cómo balancear nuestro despliegue de soluciones en on-premise y en cloud, pero insisto, a base de una complejidad enorme que obliga a nuestros equipos a ir madurando e incorporando un conjunto de habilidades a su stack de conocimientos, que ya es amplio, que es muy intenso, ¿eh? Sí, al final necesitas gente que sepa de demasiadas cosas a la vez. Necesitamos super hombres y super mujeres para gestionar esto. Es complicado. Por eso el mensaje que yo trataba de trasladar es intentar unificar lo mayor posible las herramientas para eso, porque es más sencillo. Por ejemplo, como comentabas antes de la parte de Kubernetes, aparece de repente un nuevo mundo completo. Pues VMware ahora, por ejemplo, ha invertido muchísimo, ya tenemos Tanzu para que la gestión del ciclo de vida de una plataforma de Kubernetes se haga desde vCenter, que lo puede hacer tu administrador de virtualización, digamos, de toda la vida, simplemente pues aprendiendo unos nuevos menús, pero dentro de la herramienta común que utilizan el día a día para gestionar su plataforma productiva, ¿no? En ese sentido, lo mismo, poder mover cargas con HCX, cargas de VMware a cualquier nube pública. Pues VMware tiene acuerdo con los principales, ¿no? Con AWS, con Azure, con Google, para poder correr el stack de VMware, o sea, una máquina virtual en formato VMware, en formato vSphere, a esas nubes públicas, de tal forma que una vez más puedas gestionarlas desde tu vCenter, una vez más. Entonces, intentar simplificar en la medida de lo posible
Eso es lo complicado, Javier. O sea, llegar al equilibrio de, oye, lo mejor de cada raza, ¿no? El best of breed y un equilibrio con una administración y una gestión eficiente. Exacto, Llegar a ese equilibrio es la magia. exacto. Eficiente, ahí es la clave. La magia que entiendo que también Miguel Ángel también estáis buscando vosotros. No sé cómo afrontáis estos retos que comentábamos y que aquí José Carlos y Javier estaban analizando. Sí, sí, vamos a ver, al final yo toda la vida, bueno, antes de estar en Carmencita, estuve muchísimos años trabajando a nivel de soporte al cliente, dando soporte de Dell, estuve también trabajando con varios tipos de cortafuegos, Sonic Wall, entonces me conozco también mucho la parte de todo esto de SD-WAN y tal, entonces, como era una tecnología que ya conocía desde hace muchísimo tiempo, es algo que cuando empecé aquí fue algo que busqué ya implantar. Y nosotros, por suerte, lo tenemos implantado en las delegaciones que tenemos por ahí fuera y todo eso. Lo tenemos todo, al final el SD-WAN pues es un punto a punto por SSL. Y la suerte que tenemos no es como José Carlos, aquí sí que por lo menos el tema de la fibra y todo eso aquí va bastante bien, tenemos redes de giga, entonces hay suerte, ¿vale? Al final es lo que comentas. Si la tecnología acompaña, que por suerte está mejorando el tema de la fibra, pues al final se puede implantar todo esto. Sobre todo también el tema de lo que comenta Javier, de unificarlo. Yo he sido siempre un acérrimo de VMware, me gusta muchísimo todo el tema de los VDIs, del despliegue de virtualización y todo eso. Pero claro, nos encontramos otra vez con lo mismo. Si unificamos todo dentro de una infraestructura, cuando vengan los malos, ¿no? Hay que llevar cuidado también con eso, porque si entran ahí, al final van a tener acceso a todo. Entonces, vamos, la complejidad que hay de sistemas es tremenda. Hay mil tecnologías, nube, no nube, que si ahora hacer un portal Citrix o HTML para el acceso de escritorios remotos a través de HTML o no, o tal, al final es una complejidad tremenda. Y vamos, esto va a ir cada vez en más aumento, porque al final... Y otro reto que no has comentado, en el momento que también esa unificación hay otro riesgo, que es si concentras todo en una única marca, en un único proveedor, hay un riesgo de lock-in de cara al futuro. Que eso también es algo que hay que valorar y que entiendo que también los fabricantes en ese sentido también últimamente están apostando mucho por esas estructuras abiertas y interoperables para evitar ese riesgo de futuro. Yo era un miedo que tenía con VMware, porque al principio empezó a perder un poquito la historia con el tema de Hyper-V, pero últimamente lo que comentó Javier, se han puesto las pilas, ya han integrado con Kubernetes, han integrado con Docker, han hecho 1000 integraciones con el tema cloud y todo, y la verdad que han mejorado mucho y me alegro, porque en estos momentos estás ahí un poco como diciendo, ostras, a ver si he dicho yo ahora de invertir, de todo ir a esta carta y ahora van luego, porque muchas veces dirección van a conferencias y hablan, entre ellos hacen el tema de networking, ¿no? Y dicen, pues mira, nosotros tenemos Hyper-V y estamos tal, y te pueden venir a ti y decirte, oye, ¿por qué esta empresa está haciendo esto y están avanzando tanto y nosotros estamos aquí estancados? Te da un poquito el miedo también de lo que comentas, de, oye, ¿puedo invertir todo a una misma, ¿no? Al final al mismo tiesto o distribuyo? Sí, sí. No, ese planteamiento de esa estrategia, que bueno, en tu caso, como comentas, está saliendo bien. Quiero saber también la estrategia de José Márquez en este sentido. Comentábamos este cambio que estamos viendo desde la pandemia, este aumento de los entornos en cloud, de los entornos virtualizados, intentar dotar de inteligencia a las redes, intentar, digamos, llevar la seguridad a todos los puntos donde ahora está la infraestructura tecnológica, que al final es prácticamente omnipresente. No sé en vuestro caso como colegio y con un montonazo de alumnos distribuidos por culpa de esta situación, ¿cómo lo habéis enfrentado y cuál es vuestra estrategia? Claro, la decisión en la que estamos, como os comentaba antes, es el de cambiar nuestras redes de los 32 colegios más la dirección central. En total son unas 39 sedes, ¿no? Porque hay colegios que tienen alguna más. Pero esa es la parte controlable. Es cierto que cuando últimamente me preguntaban, bueno, ¿y esto de SD-WAN por qué? Mejor la seguridad. Pero a mí lo primero que me sale del cuerpo, porque también es lo primero que sufrimos, es porque necesitamos simplificar la administración. Necesitamos simplificar lo que estamos ahora mismo tratando de sobrellevar con 39 seguridades diferentes, ¿no? Y en eso ya nos ayuda bastante. Luego, claro, en educación hay mucha realidad diferente a la que hay en otro tipo de negocio.
desde profesores impartiendo clases en casa con alumnos en el colegio al revés, ¿no? Alumnos confinados, tal, bueno, todo esto un poquito, todo tipo de casuística. Luego, nosotros no podemos evitar que los alumnos traigan dispositivos. Ya nos gustaría, pero es que no podemos y no hay dispositivos suficientes para que los puedan utilizar en el aula, ya sean móviles, ya sean portátiles, tablets, Chromebook, cualquier otro tipo de dispositivo. Entonces, hemos intentado siempre ser muy abiertos. Yo confieso que tengo un proceso de transformación personal. Antes me gustaba todo, venga, muy abierto, todo sí, vamos allá. Y me estoy convirtiendo en un huraño de no quiero saber nada que no sea exactamente lo que ya tenemos planificado y en el entorno donde estamos cómodos porque estamos sobrepasados. Porque no tenemos personal, no tenemos recursos y bueno, pues toda esta es la realidad a la que nos vamos enfrentando. Herramientas como esta o tecnologías como esta nos van ayudando, pero no podemos tener el control de todo lo que va pasando y a partir de ahí hay que tener un entorno también, como decía Miguel Ángel, de confianza cero, ser un poquito escéptico con todo lo que va ocurriendo, tanto en los sistemas como con los usuarios y bueno, pues planificar sabiendo que esto ocurre. No, realmente interesante, además, como comentaba, esas particularidades de vuestro sector, que es extraordinariamente peculiar, en el buen sentido, quiero aclarar, pero que tiene unas circunstancias que obviamente no se producen en otros verticales. Me quedo contigo, José, porque estamos ya acabando el tiempo que tenemos para esta sesión, pero sí que os quería hacer una última pregunta muy importante que también habéis introducido antes, que es como pymes, como empresas que no sois el coloso del IBEX 35, obviamente enfrentáis unos retos peculiares o particulares en el ámbito de la ciberseguridad y uno de ellos, por ejemplo, es el que tiene que ver con el talento, con esos superhombres que comentabais antes que tienen que hacer frente a este tipo de amenazas con obviamente unos recursos más limitados que los que puede tener una mega compañía internacional. Entonces, quería preguntar, ¿cómo estáis viviendo este aspecto? ¿Os está costando conseguir este talento especializado en el ámbito de la ciberseguridad? ¿Cómo también lo estáis compensando? Pues yo qué sé, tirando con grandes proveedores que hacen esa labor de consultoría o de apoyo en algunos determinados casos. No sé, esta batalla por el talento especializado, ¿cómo se vive en este terreno y en vuestros 3 verticales concretos? José, empiezo por ti. Sí, nosotros lo vivimos mal porque, claro, al ser un sector en el que necesitamos mucha tecnología, pero no somos empresas de tecnología, pues lógicamente no podemos competir en mantener al personal. Sería absurdo empeñarnos o intentar empeñarnos en eso. Entonces, en nuestro caso es apoyarnos efectivamente, como dices, en líderes del sector con los que vamos colaborando. Aparte de esto, aparte de esos acuerdos y de ese apoyo, necesitamos tener también en la casa personas que cada vez nos cuesta mantener más, porque por mucho cariño y muy felices que estén aquí, al final el mercado de la tecnología en general y de la seguridad en particular, pues está como está. Y aparte de eso, aparte de que no tenemos recursos para mantenerlo, ni podemos ofrecerle tampoco una carrera y un desarrollo profesional, como puede darse en otras empresas que son específicamente de tecnología, también nos cuesta mantener la cultura, porque en las grandes empresas ya está un poquito más en sus sistemas de gestión, en sus sistemas de compliance y tal, está como un poco más integrado. En las nuestras no. Entonces, con esos dos inconvenientes contamos. Ni podemos mantener a las personas, ni tenemos tampoco esa cultura en general de la ciberseguridad dentro de la casa. No, realmente interesante cómo lo estáis sobrellevando extraordinariamente bien, teniendo en cuenta esa batalla que se está librando por el talento, como comentabas, con las tecnológicas pillando todo lo que pueden para poder seguir creciendo. Miguel Ángel, vosotros por vuestra parte. Pues por nuestra parte, vamos a ver, yo soy el fichaje, ¿no?, que hicieron de tema de ciberseguridad, entonces no sé si talento o no, porque eso ya tienen que decidirlo ya la empresa, ¿vale? Pero sí que estoy formado, tengo un máster en ciberseguridad, entonces estoy muy metido en el tema de red teaming y blue teaming,
Y sobre todo lo que recomiendo mucho, que es una cosa que veo, es que a pesar de que se meta en la empresa un departamento de ciberseguridad o un usuario, dependiendo al final el volumen de lo que sea de grande la empresa, siempre también el tema de realizar auditorías externas, porque por mucho que estemos, yo por ejemplo aquí en la empresa se realizan, por mucho que estemos cómodos, que tengamos una persona que se encarga, esa persona se puede acomodar. Entonces, siempre viene bien que alguien de fuera venga a tirarte un poquito de las orejas, a decirte, oye, muy bien todo esto, pero tienes estas carencias. O sea que siempre es, como comentaba José Márquez, es apoyarse un poquito en empresas externas, ¿vale? Porque podemos tener un departamento entero de informática que se dedican a ciberseguridad, pero siempre va a venir alguien de fuera y va a apoyar. Entonces, nosotros el tema de las auditorías, que se está poniendo muy de moda ahora, pero que es algo que consideramos que es vital. Y luego, pues nada, sobre todo invertir en formación en los empleados, que eso nos ayuda mucho. Sobre todo, yo por suerte aquí en la empresa, siempre que pido algo, si no es muy descabellado, se lo permiten. Y al final eso pues ayuda también a retener talento un poquito y a mejorar también todos los sistemas, porque al final si están invirtiendo en el empleado, al final eso va a repercutir en la empresa, porque todo lo que aprendemos en teoría es para implementarlo luego ahí. No, obviamente es un beneficio directo que se lleva a la empresa cualquier inversión en el talento especializado con el que cuenta. José Carlos Rodríguez. Yo brevemente, para no alargarnos, suscribo al 100% lo comentado por José y por Miguel Ángel. Tenemos problemas de recursos económicos y de personal con habilidades y con talento para poder enfrentar el reto de la ciberseguridad, y es muy complicado en la misma línea en la que trasladaba José. Y quizás para complementar un poco el argumento de José, es que si algo nos ha trasladado la pandemia es que vivimos cada vez más en un mundo más global. Compañeros o experiencias y colegas de profesión que ahora mismo desde su casa han cambiado de proyecto por proyectos ubicados o no exactamente en su localidad de trabajo tradicional, sino que están trabajando pues para Asia, Europa, América. Entonces, retener el talento ahora se convierte en una quimera, porque no únicamente te vale lo que es la motivación intrínseca o ese salario emocional. Las diferencias son tan grandes y los proyectos son de ámbitos tan diferenciales, que es difícil retener. Y en cuanto a cultura, pues lo que trasladaba también José y Miguel Ángel, ¿no? Esa formación, esa concienciación permanente, de esa también asumir ese concepto de auditoría como un proceso continuo de mejora y aportación de valor, pues, es importante. No, totalmente de acuerdo. Entiendo que Javier también está de acuerdo ahí, y por alusiones que han comentado, esa necesidad de apoyarse en empresas especializadas. No sé desde vuestra perspectiva cómo podéis también contribuir en este sentido. Sí, nosotros precisamente podemos contribuir, como comentábamos antes, desde haciendo estas auditorías, assessment, analizar cuáles son los datos críticos para levantar un negocio y ayudar en un plan de recuperación ante lo que antes se llamaba un plan de recuperación ante desastres. Cuando hablábamos del disaster recovery, pues ahora un plan de recuperación ante ciberataques, ¿no? Ciberataques exitosos. Pero sí, efectivamente, el problema es global, ¿eh? Porque la formación tiene que ser continua, porque si siempre vamos un paso por detrás de los hackers, de los malos, como comentábamos antes, pues siempre tendremos que estar formando nuestros equipos, ¿no? Entonces, bueno, formación, yo creo que es clave para intentar estar. No me acuerdo quién de vosotros lo ha dicho antes, pero me ha gustado mucho el concepto de acortar el gap. Dado que asumimos que vamos a ir por detrás de los malos, pues acortar ese gap lo mayor posible, ¿no? Y obviamente esto será con formación de nuestros equipos. Bueno, nos quedamos con ese formación, también tecnología. Y muchísimas gracias a todos por haber participado. Yo creo que nos han quedado claros los retos que tenéis, también las experiencias que habéis aprendido y cómo estáis sobrellevando todas estas circunstancias o todas estas ciberamenazas. Y por ahora saliendo airosos. Esperemos que esto no sea una llamada para ningún No, por favor. ciberdelincuente o ningún alumno enfadado,
para que provoque algún tipo de interrupción en estas compañías, sino que sirva para que otras pymes también puedan entender y aprender de vuestros casos de uso y de éxito. Muchísimas gracias, José Carlos Rodríguez Palmero, de Mutua Tinerfeña, Miguel Ángel Abad, de Jesús Navarro S.A. y José Márquez, de la Compañía de Jesús. Muchísimas gracias por vuestra participación y, por supuesto, a Javier González, de Dell, por acompañarnos en este evento. Un placer teneros con nosotros. Igualmente. Gracias a vosotros. Un abrazo. Saludos, Miguel Ángel, José, Javier. Cuidado. Hasta luego. Nos vemos. Un abrazo. Chao.